fuera de sus casas a causa de la persecución, conflictos armados, violencia y la violación sistemática de los derechos humanos, cifra más elevada que la que se generó después de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, Siria, debido a la guerra civil desde hace 4 años, es el principal emisor de personas refugiadas, casi 4 millones que han abandonado su país y 6,5 millones de personas desplazadas dentro de sus fronteras. Esta guerra ya se ha cobrado más de 190.000 muertes y de la población que no ha podido huir hay 10,8 millones de personas con urgencia necesidad humanitaria. Los principales países receptores son Pakistán, con 1.600.000 personas, Irán, con 857.000, Líbano, con 1.100.000, Jordania, con 640.000 y Turquía, donde se están conteniendo en campos de refugiados para que no pasen a Europa. Quiero recordar que Palestina sigue siendo el primer país con más personas desplazadas de sus hogares, más de 5 millones, debido al conflicto con Israel, que dura ya más de 70 años, donde han sido asesinados más de 2.000 personas, de las cuales 1.500 eran civiles y 500 niños o niñas palestinas, y 73 muertos israelíes, de los cuales 6 eran civiles. No olvidamos que el bloqueo militar en la Franja de Gaza tiene atrapado a más de 1.400.000 personas de Palestina, y donde no se ve fin a este conflicto que está exterminando todo un pueblo. También tenemos que recordar la responsabilidad directa que tiene España con la frontera en Melilla, donde se han endurecido la respuesta a los inmigrantes que usan este paso para huir de la guerra, del hambre y de la pobreza de África. La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, además de para reprimir y censurar a nuestros titiriteros o activistas, ha servido para legalizar las devoluciones en caliente, vulnerando así los derechos de asilo y otros derechos humanos. Son tantas las muertes responsables directas de la Unión Europea que estamos convirtiendo el mar Mediterráneo en un cementerio. Podemos comprobar que lo más importante en este mundo no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Por eso, antes de dar la palabra a Miguel García Casanova, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que nos hablará del conflicto y la crisis de refugiados, su contexto, sus causas y perspectivas. Y seguidamente tomará la palabra Pablo Simón Lorda, de Amnistía Internacional y Médicos del Mundo, testimonio de un voluntario, testigo directo en Lesbos. Cada uno hará uso de la palabra durante unos 30 minutos aproximadamente y después abriremos un turno de preguntas. Pero primero voy a pasar a leer un poema de un refugiado, Kukovi. ¿Has entrado en los ojos de un refugiado? ¿Has visto las puertas del desánimo? ¿Has sido descalzo por los pasillos del dolor que se abren sus cabezas? ¿Has visto la larga fila de la desgracia caminar desde el horror hacia el incierto? ¿Sabes que mi padre es palestino? ¿Sabes que mi padre es refugiado? ¿Has dejado tu infancia y tu adolescencia en un lugar para ir a buscarte lejos de quien fuiste? ¿Has visto la piel de Europa cubierta de blindajes, sus fronteras cayendo sobre el corazón de los niños de la guerra, de los padres más rotos del mundo? ¿Te das cuenta de esas vallas que frenan el destino de quien nació con menos suerte que nosotros? ¿Sabes si las hormigas de esperanza pueden con las ballenas de tristeza de sus hombros? ¿Has visto las maletas llenas de nada, de quien deja atrás su vida para siempre? ¿Has ido a tientas por un mundo ciego, que no recuerda que tú y yo fuimos ellos no hace mucho? ¿Has visto los pies y los omoplatos de quien oye el ruido de las bombas a su espalda? ¿Y el lujo en las tiendas de campaña? ¿Lo has visto? ¿De verdad? ¿Has visto a los gobiernos sortearse el porvenir de los más tristes del mundo? ¿Y la realidad reducida a sucias cifras? ¿La inhumanidad de la burocracia? ¿Y vista este planeta permitiendo la carnicería que trajo estos lodos, el doble rasero que hay en cada guerra? ¿Has visto eso? Todo ese dolor. ¿Y no has visto a tus hijos en los ojos de esos niños? Ya toma la palabra Miguel. Muy bonito, muy bonito el Bien, vamos a ver. Sabéis que esta intervención, como ha anunciado ella perfectamente, va a tener 3 partes. Una primera que me toca a mí, que me correspondió a mí, y que yo cuando me comprometí a hacerlo pensaba que fundamentalmente estaríamos un público más de alumnos de instituto. Y entonces he estado todo el tiempo que he estado preparando la intervención, he estado pensando en ellos como público
y evidentemente pues he intentado adaptarme a lo que ellos, a lo que yo pienso que es la mentalidad o el conocimiento que estos chavales pues, pueden tener. Y bueno, pues me encuentro con muchísimo gusto que no predomina alumnos de instituto, sino que predomina las personas adultas, y que supongo que muchos de vosotros conoceréis o estaréis sobra lo que yo aquí iba a exponer a los chavales. Pero bueno, tenemos que adaptarnos y tendremos que rejuvenecerlo, porque yo lo que voy a intentar es, pensando que aquí hay un grupo de chavales más jóvenes, transmitirle pues algo que para mí es muy importante en este momento y para muchísima gente y para todos vosotros absolutamente igual, y que sacaran unas cuantas ideas claras, unas cuantas ideas que les permitieran andar, moverse por la vida con un poco más de soltura frente a las agresiones de todo tipo que encontramos en periódicos, en políticos, en gente con la que nos encontramos, y que tengamos recargar un poco las pilas para poder vivir con una cierta relajación de esta situación tan tremenda que en la que vivimos y en la que supongo que viven los chavales. Y por eso pues yo lo he intentado hacer de un modo un poquito pues sencillo. Pretendía en principio que transmitir alguna idea básica, muy sencilla, de lo que es un refugiado, porque yo creo que es importante el que tengamos ideas claras cuando hablamos de refugiados, de quién estamos hablando. Claro, hoy hay un interés en confundir los términos, en intentar utilizar en el peor sentido de la palabra pues el término de refugiado, y quería referir primero qué es un refugiado. Entonces, la figura del refugiado está definida en la Convención de Ginebra en 1951, y entonces define claramente qué es un refugiado, y lo define en el siguiente término. El refugiado es una persona que huye de su país o no quiere volver a él debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Alguien que quiere salir de su país porque no se encuentra seguro, porque tiene miedo de vivir en ese país por alguna de estas razones. No es exclusivamente huir de un país en guerra, que también, por supuesto. Pero la situación de guerra, el conflicto bélico, no es la única razón que justifica la existencia de refugiados, de gente que quiere huir porque es incapaz de vivir, porque no se sienten seguros y temen ser perseguidos. Entonces este es el concepto un poquito más amplio de refugiados que habitualmente se utiliza, y a veces de un modo muy torticero, como probablemente intentaremos señalar después. Bien, pues esta figura del refugiado tiene una legislación internacional que la ampara. Y esta legislación viene efectivamente de la misma Convención de Ginebra, y entonces el refugiado, digamos, son personas que tienen derechos por hecho de ser refugiados. Y los derechos que tienen sencillamente son derechos de asilo. O sea, ellos tienen derecho, los refugiados tienen derecho a encontrar un asilo en los países a los que las circunstancias les lleven, o a las que ellos quieran ir, pero tienen el derecho. El asilo no es algo que los países conceden gratuitamente o porque son muy generosos, sino tienen que concederlo porque la legislación internacional les asigna el derecho a los refugiados al asilo. No tienen la obligación los países de acogerlos, de concederles el estatus de asilo y mantenérselo durante todo el tiempo en el que en el país de origen continúe la situación de peligro para la integridad, para la vida o para esas personas. Mantenerlo como mínimo durante ese tiempo. La consideración de asilo, de persona asilada. Tengamos en cuenta que en general los refugiados no son personas que buscan, a lo cual tendrían absolutamente derecho, buscar una vida mejor, un sitio donde poder vivir mejor,
que tendrían perfectamente derecho, ¿no? En la mayoría de los casos, los refugiados lo único que buscan es un sitio donde poder sobrevivir, porque en su país de origen no pueden, no tienen asegurada esa posibilidad de supervivencia. Este es el concepto de refugiados. Desde este punto de vista, el fenómeno de los refugiados es un fenómeno mundial. Ella, en su introducción, ha dado algunas cifras, y que si nos tuviéramos ocasión, pues podríamos extenderlas mucho más, y veríamos cómo el fenómeno de refugiados se han dado a lo largo de los últimos siglos, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Lo que sucede es que en nuestra sociedad se ha sentido especialmente en estos últimos meses, o quizás en el último año, especialmente tocada o chocada por una realidad muy concreta de unos refugiados muy concretos, pero que conviene el tener la mente amplia y el ser conscientes de que esto es un fenómeno mundial que se ha dado a lo largo de toda la historia y recogida. Y además de esto, hay que tener en cuenta otro elemento que para mí, por lo menos desde mi análisis, es muy importante. La situación o el fenómeno de los refugiados obedece, entre otras muchas razones, a un fracaso absoluto del Estado neoliberal. El Estado neoliberal entendido como aquel sistema donde lo que prima es la ley del enriquecimiento, la ley del poder, la ley independientemente de los derechos de las personas, donde lo que interesa es, sobre todo y por encima de todo, el lucro personal o de sociedades o de colectivos. Entonces, este sistema da lugar, como es lógico, a unas sociedades enormemente desiguales, a unas sociedades que hacen que en nuestra propia sociedad actual, el 80, se habla un número a nivel general, el 80% de la población vive con el 20% de la riqueza, mientras que el 20% restante disfruta. Esto es lo que da lugar, entre otras muchas cosas, a la situación de los refugiados. Esto quiere decir que el fenómeno de los refugiados no es algo casual, ni coyuntural, ni que pasa, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Ha pasado, no. Tiene causas, tiene razones, y por lo tanto hay responsables. Y a la hora de intentar entenderlo, aproximarnos a él, tenemos que ser capaces de ir un poquito más allá de lo que aparentemente nos muestran los medios de comunicación, la prensa, etcétera, y intentar conocer qué hay detrás de todo esto. Y desde luego, detrás del fenómeno de los refugiados, sin duda alguna, hay unos intereses muy fuertes, espurios, en cualquier caso, que están empujados por esa competencia, por ese mercado global que para determinados actores de la sociedad tanto influyen a la hora de comportarse y actuar. No cabe duda que el tema, por ejemplo, del armamento, del comercio de armas, tiene una importancia fundamentalísima en todos estos problemas, porque el comercio de armas, en definitiva, desemboca siempre en que las armas se compran no para guardarlas en museos, sino para utilizarlas. Y tanto los proveedores de armas que intentan y quieren y provocan a veces guerras simplemente, o si no simplemente, con un motivo fundamental, para que sean utilizadas y sean gastadas y puedan ser repuestas con nuevas armas, como los intereses geoestratégicos que hay a nivel global por las materias primas y los recursos energéticos. Estoy hablando de las cosas del petróleo, el papel desencadenante de tanta desgracia, de tantas guerras, de tantas barbaridades que ha causado la existencia verdaderamente del petróleo, un elemento que en cierto modo se podría haber considerado como un bien de la naturaleza que podría haber ayudado a la propia a desarrollarse con una cierta dignidad y con una cierta igualdad. En la realidad se ha convertido muchas veces la posesión o el deseo de poseer el petróleo como una de las causas que influyen también en estos procesos. En Europa, los procesos de refugiados se dieron de un modo muy fuerte, como recordaréis, o habremos leído, en la Segunda Guerra Mundial.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se considera que la situación actual es la crisis humanitaria más grande que ha habido después de esa guerra mundial, la crisis de refugiados tal como afecta a Europa. Y como entonces y sobre todo como ahora estamos contemplando la actitud de esta Europa, está poniendo en evidencia algo que muchísimos de los que vivimos en esta Europa, en esta vieja Europa, no nos gusta, que odiamos. Está poniendo en evidencia una Europa que funciona con una ausencia total de humanidad, de responsabilidad y de solidaridad. Y esto lo decimos personas, gentes, que no es que queremos que Europa desaparezca como organización, sino que sí que queremos Europa. Queremos más Europa y sobre todo queremos mejor Europa. Quizás recoja expresiones que hemos oído este fin de semana pasado en esa convención que ha habido en Madrid para un plan B de Europa. Pues que sí que queremos, estamos convencidos de que Europa es necesaria, de que más Europa es necesaria, pero en cualquier caso una mejor Europa, y hacia eso van nuestros... Pero además significa también que en la situación actual de ineficacia frente a al fenómeno de los refugiados en Europa, significa algo mucho más duro todavía para la propia Europa. Y es que Europa se está rompiendo, da la impresión que Europa se rompe. Europa que nació bajo los grandes valores de la solidaridad, de la humanidad, de la acogida, del todo junto, de todos a la vez, con el proceso y la respuesta que está dando al tema de los refugiados, se está como rompiendo las costuras fundamentales que construyen esta Europa de los derechos, de los valores, se están como rompiendo porque se está reaccionando sin tener en cuenta estos valores, sin tener en cuenta estos grandes principios que muchos creíamos que habían alumbrado el nacimiento de Europa. Bien, esto como una introducción un poquito al tema. Ahora quiero estructurar la intervención en 4 puntos fundamentalmente, rápido, porque no vamos a entretenernos desde luego. En el primer punto voy a intentar dar unas cuantas cifras y estadísticas, que tú ya has adelantado algunas. El tema de estadísticas y de cifras, o si no somos capaces de encontrar las últimas, bueno, pues se quedan un poquito pobres no porque sean pobres, sino porque el fenómeno de la migración de los refugiados es de tal calibre que de un mes para otro, de un año para otro, por supuesto, aumentan muchísimo. Habías leído que ACNUR reconocía que había 50 millones de refugiados en el mundo. Las últimas cifras que maneja ACNUR son 60. Son 60 millones de refugiados en el mundo, de los cuales más de 19 millones son refugiados internacionales, o sea, refugiados que han tenido que salir de su propio país. El resto son refugiados en el seno de los propios países, que han tenido que cambiarse de zona de vivir a otras zonas más seguras. De estos 19 millones internacionales, el 53% proviene solo de 3 países. Son los 3 grandes países emisores de refugiados. Son, por supuesto, Siria, pero no solo Siria, Afganistán y Somalia. Son los 3 grandes países emisores de refugiados en el mundo. Bien, de estos 19 millones también, el 45% son acogidos, o sea, están refugiados y por tanto han recibido acogidos solamente en 6 países. O sea, que hay 6 países en el mundo actualmente que acogen al 45% de los refugiados. Y estos países, bueno, tú avanzaste algunos. Turquía, actualmente el país que recoge a más refugiados con 2,5 millones, la última cifra que yo he encontrado, puede haber más inclusive. Líbano, ten en cuenta que tiene 2 millones de refugiados, y tengamos en cuenta que Líbano es un país de 4 millones de habitantes. Y un país de 4 millones de habitantes tiene refugiados, acepta como refugiados en ese país a 2 millones. Pakistán, con 1,5 millones, Jordania, también un país relativamente pequeño, con poco habitantes, tiene 1 millón, Irán, Etiopía, en fin, y de ahí para abajo. Pero hay 6 países que recogen a casi la mitad de todos los refugiados del mundo. Y en Europa,
Estamos hablando aquí de países acogedores de refugiados. ¿Cómo está Europa de recogida o de acogida a los refugiados? Yo tengo aquí unos datos, pero quiero adelantar una cosa. Cuando habla en los datos estos son refugiados que están, digamos, contabilizados o recogidos a través de la ACNUR. La ACNUR es la Oficina de Naciones Unidas dedicada a los refugiados, que tiene el reconocimiento oficial de refugiados. Hay muchísimas otras personas que han tenido que salir de sus países, que no han conseguido que se les reconozca el estatus de refugiados y que están también dispersos pues, por muchísimos otros países. Pues bien, en 2014 a Europa llegaron 280.000 personas refugiados por tierra y mar, fundamentalmente por mar. Gran parte de estos llegaron a Italia, recordaréis los famosos barcos, aquellos monstruosos que llegaron a Italia, algunos de los cuales zozobraron llenos, provocando de una sola vez hasta 400 y 500 muertos. De hecho, en 2014 hubo 3.700 muertos en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, inmigrantes. Estamos hablando de 2014. En 2015, según la propia ACNUR, que es, digamos, la fuente más fiable que tenemos de estadística, pues hablan de más de 800.000 personas que han llegado a Europa. De todas ellas, una gran parte han llegado a Grecia, son 647.000, que también llevan su rémora de personas muertas, documentadas, porque en esto, como en todo, cuando hablamos de muertos y desaparecidos en el mar, hay que tener en cuenta que las cifras que se dan son de personas que están documentadas, que se sabe precisamente que se han ahogado, porque somos conscientes, por lo menos la Asociación por Derechos Humanos a la que yo pertenezco, y que llevamos muchísimos años haciendo un seguimiento de la llegada de inmigrantes desde el norte de África hacia Andalucía, somos conscientes de que gran parte de las personas, de los inmigrantes en este caso, y pasa exactamente igual, supongo, con los refugiados, no hay conciencia de ellos, de estas muertes, y no tenemos datos. Entonces, de los que hay datos, en 2015 fueron 512 los muertos reconocidos en su llegada a Grecia. En 2016, en lo que llevamos mes y medio, según los datos de la Oficina Internacional para Migraciones, hasta la última fecha que tiene, se calculan que han llegado unos 100.000 personas, fundamentalmente a Grecia. Unas 100.000 personas en los 2 meses que llevamos, 2016, que también tienen su secuela de personas muertas y ahogadas. Hablan de 374 personas que han perdido la vida en los 2 meses que llevamos de este año. Con unas características que no se ha dado quizás antes, por lo menos que se sepa en la historia, el 35% calculan de estas personas que llegan a Europa son niños. La presencia de niños en estos procesos migratorios, en este caso de refugiados, es tremenda. Evidentemente después en la segunda parte que habla Pablo, estoy seguro que va a dar muchos datos mucho más cercanos, mucho más vivenciales de todo esto que yo estoy diciendo. A esto añadir otra cifra que también se ha barajado muchísimo, y es que hablan ya de más de 10.000 niños refugiados que están en paradero desconocido. Se teme que detrás de ello haya mafias, haya quién sabe qué. De los casi entonces 1 millón de personas que han llegado a Europa, hasta 2015, hasta final de 2015, solamente unos 500.000 han conseguido, o han solicitado, mejor dicho, han solicitado refugio, la mitad. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, pues están por ahí, perdidos, en miles de sitios, cientos de sitios, sin control absolutamente ninguno. Habría que ver el motivo. En cualquier caso, esa es la realidad. Pero bien, Europa, la Unión Europea, ha asumido de estos 500.000 a los que han solicitado el refugio, ha asumido ubicar o reubicar a 160.000. El resto, como digo, ¿dónde están? Pues en pretendidos campos
de refugiados extendidos por todo el campo, en la mayoría de los casos no reconocidos, no protegidos por el ACNUR, y en unas condiciones, imaginaos cuáles son. De todas formas, quiero ampliar un poquito. Dije antes que el fenómeno de los refugiados es un fenómeno mundial, no podemos reducirlo a Europa, aunque esto es lo que estamos viendo más de cerca. Solamente dos o tres cifras, a modo de ejemplo. En Asia, por ejemplo, lo que sucede en Asia es que las cifras que tenemos de refugiados son muy equívocas, muy pobres, porque apenas 30 de los países, quitando el Medio Oriente, Oriente Medio, los países del Oriente Medio, prescindiendo de esos países que pertenecen a Asia, de los 45 países que existen, solamente 30 de ellos están, digamos, forman parte de la Convención para los refugiados. Por tanto, la cifra, la estadística solamente obedece o responde a 30 de estos países. En cualquier caso, nos consta que hay campos de refugiados, que hay procesos de refugiados también. ¿Sí? Por ejemplo, simplemente aquí yo tengo anotado uno, de una etnia, los Rohingya, en el sudeste asiático, que hay unos 25.000 personas refugiadas o huidas de su país porque no se les permite prácticamente ningún tipo de seguridad vital en su propio país. En África, a pesar de todo, se encuentran ubicados los campos de refugiados mayores que existen actualmente. Y el mayor campo de refugiados que hay en la actualidad se encuentra en Kenia, curiosamente, con más de 500.000 refugiados. 500.000 refugiados en un único campo de refugiados. En Etiopía, otro país, también con un índice de pobreza, hay el campo de Dodo Alio, que contiene, alberga a 200.000 personas. Son pequeños detalles para que veamos cómo el problema de los refugiados, aunque a nosotros nos lleguen con más frecuencia y con más virulencia, como es lógico por otra parte, lo que llega a nuestras puertas, a las puertas de nuestros países, de nuestras ciudades, este problema está extendiéndose. ¿Cuáles son las causas? Porque evidentemente, antes también lo apuntaba, el fenómeno de los refugiados no es algo casual, algo que sucede, no, hay unas causas. Y además esto es muy importante que seamos conscientes de que no son cosas casuales, mala suerte, que desgracia, no estamos hablando en general de esas cosas. Hay unas causas a veces con más responsabilidad del ser humano, otras quizás con algo menos, pero siempre el ser humano interactúa en todas estas causas. Y yo voy a relatar aquí pues 4 o 5 causas que todas están en la mente de todos. En primer lugar, los desastres naturales. Los desastres naturales han sido uno de los fenómenos que ha provocado en distintos momentos de la historia los grandes procesos de refugiados. Pero no nos olvidemos que los desastres naturales, aunque a veces son absolutamente fortuito, inevitable, pero muchas veces en estos desastres naturales ha habido un abuso muy claro por parte del ser humano, de las grandes corporaciones normalmente, un abuso muy grande de los propios medios de la naturaleza y del propio que han provocado, entre otras cosas, el cambio climático. O sea que también ahí, inclusive en algunos de los grandes desastres naturales, el hombre ha tenido su mano, ha metido su mano en este caso. Otras causas que provocan o que empujan a los refugiados a huir de sus propios países, pues la violencia generalizada de organizaciones criminales que existen en muchísimos países. Esto es en Latinoamérica, pues hay lugares, países desgraciadamente que son especialmente conocidos por la violencia de estas organizaciones, que también provocan la salida, la huida de gente que se sienten incapaces porque no tienen la protección suficiente de sus propios gobiernos para vivir con un mínimo de dignidad, y provocan también riadas de refugiados. Inclusive, y hay que reconocerlo también, hay gobiernos instituidos formales, no voy a decir democráticos porque evidentemente no lo son, pero que tienen un modo de gobernar tal que practican la tortura, la persecución o el abuso de poder contra determinadas gentes que a ellos, por los motivos que sean, no les gustan o no entran en sus propios esquemas, y provocan que esta gente también tenga. Voy a poner un ejemplo muy pequeñito que quizás todos lo sabéis. Por ejemplo, en Uganda no permite, no aceptan a los homosexuales. Está considerado como delito a los homosexuales el que se den a conocer públicamente. Entonces,
Se está dando procesos de gente que huye de determinados países donde no están reconocidos la posible existencia de homosexuales, como si eso fuera algo, y tienen que huir, y están totalmente justificados y amparados, quiero decir, amparados por la legislación internacional. Pero lo que no cabe duda es que una de las razones fundamentales que en la situación actual está provocando más el proceso, sobre todo el proceso de refugiados que estamos viviendo más cerca, es las guerras. Y las guerras, en cualquier caso, no podemos olvidar que las guerras siempre están causadas por la mano del hombre, por intereses espurios de los seres humanos. Y entonces en definitiva es el hombre una vez más quien está empujando a las personas a salir de sus propios países. Una de las guerras que en la actualidad pues más está provocando el proceso de los refugiados es Siria, como todos sabemos. Y yo no voy a hablar de la guerra de Siria porque la conocemos y tenemos datos. En cualquier caso, apuntar un dato, no sé si es exactamente uno parecido, hay 5 millones ya de desplazados internacionales de Siria. Y hasta 11 millones hablan alguna estadística de desplazados internos dentro de Siria, desplazados por la guerra. ¿Qué capacidad de destrucción y de muerte tienen las guerras? De estos 5 millones de desplazados, pues ¿dónde están estas personas? Pues bueno, pues a la rica Europa, antes decía, solamente han llegado pues en torno a 1 millón, y el resto está repartido entre los países alrededor de esto. Ahora veré quizás alguna referencia más. Los refugiados, cuando salen de su país, lo primero que buscan es si a la vuelta de la esquina, y cuando digo a la vuelta de la esquina quiero decir en los países limítrofes con el país del que tienen que huir, encuentran acomodo. Y los sirios, como sabemos perfectamente, han encontrado acomodo hasta cierto punto, porque hay que ver, quizás, no sé si el compañero Pablo tendrá algunas palabras a este respecto, la situación de los campos de refugiados de los países alrededor de Siria es una situación que es tremendamente lamentable, la situación de derechos humanos y de derechos básicos para sobrevivir. Hace no mucho tiempo dieron un reportaje en una cadena, no me acuerdo de cadena, sobre uno de Jordania, sobre un campo de refugiados de Jordania. Recordemos, Jordania tiene 1 millón de refugiados sirios, y allí hablaban de la situación del campo, de los campos tremendos. Tengamos en cuenta que estos campos de refugiados oficiales están teóricamente atendidos por el ACNUR, y el ACNUR, en la medida en que tiene posibilidades económicas, pues su atención, supongo, que será mayor o menor, y cuando no tiene para comprar ni alimentos básicos, pues no tiene ni para comprar alimentos básicos. A pesar de ser un campo de refugiados que teóricamente están disfrutando de una situación de asilo, porque la legislación internacional, que no solamente asilo es acogerlos, sino acogerlos y mantenerlos con una vida, con una cierta dignidad. Y en la mayoría de estos campos refugiados me temo que esta dignidad de las personas, de los seres humanos, está muy por debajo de límites. Bien, en la génesis y el desarrollo y el mantenimiento de estos conflictos bélicos, en concreto de Siria, para nadie es un secreto el reconocer que ahí, si eso se mantiene, si esa guerra se mantiene, no es tampoco casual porque sean muy malos los sirios, ni unos ni otros, sino que tienen muchos intereses geoestratégicos entre unos y otros para que esa guerra se mantenga o que alcance unas dimensiones que favorezcan a unas u otras potencias, de las muchas potencias que tienen metidas sus sucias narices en esta guerra. Y todos sabemos, la propia Unión Europea, muchísimos intereses comerciales, económicos, con el propio Estado actual, con el propio gobierno, con algunos de los participantes en el propio conflicto, y no digamos pues, Estados Unidos, no digamos los intereses del propio Israel. Y Israel tiene muchos intereses en la situación de desestructura y de horror que se está viviendo en esta zona del mundo. No olvidemos que ellos son responsables de uno de los grandes procesos de refugiados
que hubo en esa zona ya hace algunos años, bastantes años, con el pueblo palestino. Antes la compañera dio unas cifras de los refugiados palestinos, pero hay otros agentes que tienen también muchos intereses en esta guerra de Siria. No olvidemos de Rusia, su apoyo, que bajo digamos, el disfraz de que está apoyando solamente su intervención actual militar, solamente es para apoyar y defender al actual gobierno sirio, pero sabemos perfectamente que está atacando a los que se levantaron, en un principio se levantaron contra el presidente sirio, y Rusia, en vez de mantenerse en una posición, está atacando directamente y ayudando directamente para que el presidente sirio consiga avanzar, robarle terreno a los enemigos que se levantaron contra él. También hay otro elemento que está funcionando desgraciadamente con potencia y que puede cada vez funcionar más, y es la aparición del Estado Islámico. Aunque no olvidemos que también la aparición del Estado Islámico no es algo casual, no es algo coyuntural que de pronto aparece el Estado Islámico, sino que detrás de ello hay intereses también estratégicos, desgraciadamente, para mantenerlo, para extenderlo y para apoyarlo. Y hay que volver la mirada directamente hacia Arabia Saudí, el papel que está jugando en el mantenimiento de esto, porque están jugando no solo Arabia Saudí, algunos otros países. Hay mucho petróleo, muchas armas, mucho dinero y mucha ideología en todo este nacimiento del Estado Islámico, pero la realidad es que la presencia del Estado Islámico está también provocando y ayudando a que la gente huya de sus propios países. ¿A dónde va la gente? Pues la gente que sale de allí va, como comentaba antes, a los países, principalmente a los países limítrofes. Lo lógico, lo que haríamos todos. De la guerra de Siria, solo muy recientemente, y ahora tengamos en cuenta que en Siria la guerra empezó en el 2011, llevamos casi 5 años de guerra. Solo recientemente, cuando ya los campos de alrededor de Siria y los países de Siria ya no era imposible que acogieran a más personas, es cuando han empezado a venir hacia Europa. ¿Y hacia dónde han ido? Europa, pues ya conocemos todos bastante los países a los que... De todas formas hay un detalle importante, si lo tengamos en cuenta, quizá es importante. Tengamos en cuenta que los refugiados, sobre todo los que vienen actualmente de Siria, son los que pueden dar el salto a Europa, son gente de un cierto poder económico. Aquí no están viniendo los pobres de Siria, no digo que sean ricos todos, pero gente con poder económico para pagarse en los traslados. En el reportaje que hicieron, al que me he referido antes, del campo de refugiados de Jordania, a una de las familias que estaban entrevistando, le preguntaron que por qué no se iban a Turquía, y después con la idea de entrar a Europa. Y entonces el señor con el que hablaba le decía: mira, a nosotros a trasladar mi familia hasta Grecia me cuesta $15.000. Y para mí eso es inasumible. Evidentemente la mayoría de la gente que está pasando son familias, personas con un cierto poder económico. La gente se está concentrando actualmente en Turquía, lógico. Ese es el camino fuera de los países limítrofes, el único camino que les queda en su intento de llegar a Europa. Pero a Turquía llegan no con la idea de quedarse en Turquía, sino con la idea de utilizar Turquía como camino de paso. Pero así todo, en Turquía hay 2,5 millones ya de refugiados. El papel que está jugando Turquía necesitaría un buen rato para hablar el papel que está jugando en el tema de los refugiados. Lo que sí está suficientemente claro y demostrado es que la Unión Europea está consiguiendo que Turquía sirva realmente de tapón para los refugiados. Sirva de tapón en el sentido de que impida que los refugiados que llegan a Turquía con la idea de dar el salto del mar Egeo y llegar a Europa, a Grecia en concreto, sea más difícil, que el paso sea más difícil. Entonces Turquía se olvida absolutamente de derechos de las personas, absolutamente, y lo único que está jugando en la actualidad es cómo saca dinero, medios, ayudas de la Unión Europea para, teóricamente, retener a los refugiados. Pero ese es el papel que está jugando actualmente Turquía. Si Turquía tuviera otras sensibilidades,
yo estoy seguro que muchos de los problemas de los refugiados que están llegando a Europa serían distintos, diferentes. En cualquier caso, los refugiados llegan a Turquía, se acercan a las costas, y como la frontera terrestre entre Turquía y Grecia está cerrada, creo que continúa cerrada, la terrestre está cerrada, entonces utilizan, pues, ¿qué es lo que utilizan? Lo que vemos todos los días en la televisión, las barcazas, y se utilizan sobre todo las mafias, o son, mejor dicho, o son utilizados por las mafias. No nos olvidemos de que el transporte de Turquía hasta Grecia, hasta la isla Lesbos, o me imagino, o algunas otras islas, cuesta para un turista europeo que quiera hacer ese traslado entre 10 y 15 euros. Transporte por el que ellos pagan, pues todo lo hemos oído, 1.000, 1.500, 2.000 euros por poder pasarlo. Una vez que llegan a Grecia, pues también hemos oído de todo eso, especialmente ese Pablo el que nos se va a detener en esta cuestión. Todos sabemos lo que pasa. A Turquía, a Grecia tampoco van para quedarse. A Grecia lo utilizan también de paso, como Turquía, para llegar al centro de Europa. Y en el centro de Europa, ¿qué es lo que ha sucedido? Si en un principio hubo países que abrían los brazos a los refugiados, recordemos Alemania, algunos otros países del norte de Europa, desgraciadamente la evolución de la actitud de estos países hacia los refugiados que llegan a Grecia e intentan acceder al centro de Europa, está cambiando además a paso agigantado. Donde antes no existía ni una triste alambrada, hoy hay entre los distintos países que sirven de camino para llegar a Alemania, para llegar a Austria, existen ya más de 235 kilómetros de vallas. Entre Hungría y Serbia hay 175, no voy a dar más. Y estas vallas, ¿qué es lo que hacen? Pues hacen sencillamente una cosa, que los refugiados llegan a la frontera, y lo que antes, pues mejor o peor, conseguían pasar al siguiente país con la idea quizás de ir a un tercero, ahora pues se detienen, no pueden pasar, no les dejan pasar porque las vallas lo impiden. Y entonces el efecto de estas vallas, ¿cuál es? Porque están obligando a los refugiados a utilizar caminos mucho más largos, mucho más penosos, mucho más difíciles. Desgraciadamente, y esto tengo que apuntarlo, aunque sea de verdad, España ha jugado un papel horrible en este tema. Muchos de los países que están instalando sus vallas, sabéis, que están tomando el modelo español de las vallas que España tiene en Ceuta y Melilla. Inclusive, la misma empresa que fabrica las vallas para Ceuta y Melilla es la que está haciendo, parece ser, según se comenta, que no tengo datos objetivos, pero parece ser que está haciendo un buen agosto con las vallas que están construyendo en Europa. Porque decía, España ha resuelto perfectamente el problema de los refugiados y de los inmigrantes, construyendo las vallas de Ceuta y Melilla. Ya sabemos cuál es la solución que el gobierno español ha puesto en nuestra ESA. Y voy a acabar ya, porque desgraciadamente tenemos que reconocer que la Unión Europea no ha sido capaz de defender sus principios básicos, sus valores básicos, como dije, inclusive sus compromisos a nivel internacional, de respetar la legalidad internacional. No ha sido capaz de defender digamos, esos valores de solidaridad, de fraternidad, en los que decía que se fundamentaba la propia Unión Europea. Está cometiendo además una grave infracción jurídica al tirar a la basura los principios de la Convención de Ginebra, y los está tirando absolutamente, se los está cargando absolutamente a todos. Recientemente, hace muy poco tiempo, la Unión Europea ha dictaminado lo que ellos han llamado una nueva política de vecindad con los refugiados. ¿En qué consiste esta nueva política de vecindad? Pues sencillamente han antepuesto la seguridad al control democrático del flujo migratorio. Frente al flujo migratorio, lo que para la Unión Europea ahora mismo más vale es la seguridad de Europa, es la Europa fortaleza, es cerrar absolutamente Europa, sin importar en absoluto
cuál es el futuro o la realidad de estos flujos migratorios. Y para Massimo Ingri está utilizando un elemento que en principio podríamos decir que podría ser positivo, como es la cooperación internacional. Hay mucho dinero en Europa actualmente, pero ese dinero se está utilizando no para hacer realmente una cooperación con los países de donde vienen estas personas o con los países que los están acogiendo, sino para intentar que los países alrededor de Europa, fundamentalmente también Turquía, estén conteniendo, hagan ese tapón al que antes nos referimos. 1.800 millones parece ser, que es la cifra, que es el último acuerdo de la Unión Europea, no sé si hay acuerdos más recientes que yo ignoro, ha entregado a Turquía para que sirva de tapón y que no pase los refugiados. A eso se tiene que unir la respuesta tan tremenda que en algunos países de la propia Unión Europea se están dando frente a los refugiados. Muchos países de los que se abrían las manos, bienvenidos refugiados, hoy desgraciadamente están cambiando, empujados por unas minorías pero muy potentes en los distintos países, y a veces no solamente empujados, sino promovidos por los propios gobiernos. Así tenemos algunos datos concretos. Dinamarca, sabéis, que ha comenzado a confiscar el dinero de las personas refugiadas que llegan a su país, siempre que superen un mínimo, 1.300 euros. Se los confisca, se los retira. Países como Suecia, Holanda, Finlandia han anunciado que van a empezar con deportaciones masivas de refugiados que de algún modo han llegado a su país. En algunas ciudades de Gran Bretaña, a los refugiados que los han alojado en algunos barrios, han pintando de rojo las puertas donde viven refugiados, con todo lo que eso nos recuerda de años pasados. Ya me he referido antes a los muros y a las maradas. En España, ¿cuál es la actitud que está tomando España? Pues para qué decirlo, si la conocéis lo mismo que yo. Desde las declaraciones de algunos de nuestros inclistos ministros, donde hablaban de que de refugiados nada, porque tender la mano a estas personas significaba provocar un efecto llamada, hasta declaraciones de otros políticos, incluso de una gran autoridad eclesiástica, cuando hablaba de que hay que tener cuidado con los refugiados, que entre ellos vienen infiltrados los yihadistas. España está comportándose realmente de un modo absolutamente insoportable. Al fin y al cabo, como toda la Unión Europea, como casi toda la Unión Europea, siguiendo las mismas líneas, a pesar de que existen unos acuerdos y unas leyes que España ha firmado y que ha rubricado de respeto pues a todas las leyes que protegen a los refugiados. Pero la realidad es que a España solamente recibió en 2014 el 1% de las 625.000 solicitudes que llegaron a la Unión Europea. En 2015, de las 35.000 personas que teóricamente la Unión Europea había asignado a España en función de los criterios que habían acordado, España aceptó, recordaréis, 18.000 personas, pero con esa de que en la actualidad apenas han llegado 16 o 17 personas, no miles, sino personas. Bueno, es verdad que en España, como en muchos otros países, hay muchos otros refugiados, esto tenemos que decirlo, hay muchos otros refugiados que no vienen de Europa, que no son del contingente de la Unión Europea y que están llegando por otros caminos, pero no nos vamos a detener en esto porque también sería largo de explicar. Frente a toda esta situación, la ciudadanía tenemos que responder, estamos intentando responder. Quiero ver el aspecto positivo. Y entonces, la ciudadanía, lo que sucede es que tiene que tener claro una cosa, y es que la responsabilidad última de la solución de todos estos temas, de la acogida a los refugiados, es del Estado, no son de los ciudadanos. Es el Estado. Y es a él a quien tenemos que dirigirnos, exigirles con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros gritos, que asuma la gestión de estos procesos. Pero esto no quiere decir que los ciudadanos nos crucemos de brazos, de hecho no lo estamos haciendo, pero nuestro principal objetivo de cara a la administración institucional en España es que conseguir que la administración asuma los compromisos y la legislación internacional que existe al respecto.
Con que hiciera esto ya habríamos dado un paso muy importante. Algunas otras cosas podríamos exigirle. Una de ellas, y ya voy a acabar aquí porque si no se me hace excesivamente largo, una de ellas es luchar en la Unión Europea por algo que le da sentido a la jornada del 27 de febrero, que se va a estar celebrando, o se va a celebrar en toda Europa. Sabéis que surgió, pues, no sé si fue en Portugal, creo que fue en Portugal, una moción para el día 27 de este mes, hacer en todas las ciudades, cuanto más ciudades europeas mejor,